Hoy comenzamos un nuevo trimestre y este trimestre vamos a estar estudiando el libro de Éxodo. Un libro muy bueno, un libro de mucha historia, pero también de muchos principios y lecciones que podemos aprender acerca de Dios y de también nuestro peregrinaje espiritual. Así que hoy vamos a dar una introducción a este libro, que es un libro que ayuda mucho y nos habla a todos aquellos que estamos pasando por momentos difíciles, por persecución, por injusticias de la vida. Es un libro que realmente nos ayuda a ver que dentro de todas las circunstancias malas que nos pueden estar pasando, Dios está con nosotros y finalmente nos liberará. Así que quédate con nosotros hoy en este primer episodio de Éxodo de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a Estudiemos Juntos desde aquí, desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Con ustedes todos los domingos en un nuevo estudio este trimestre que corre desde ahora, julio, hasta septiembre, donde vamos a estar estudiando el libro de la Biblia de Éxodo. Estamos hoy en la mesa con Daniel y con Denar y hoy simplemente vamos a hacer una introducción a los primeros 2 capítulos del libro de Éxodo. Si es que llegamos a cubrirlo todo, porque siempre no nos alcanza el tiempo. Pero es una buena introducción y vamos a estar tocando algunas cosas también del Génesis, que es la historia antes al Éxodo. Así que gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar orando. Y Dana, te voy a pedir que hoy comiences tú orando. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar acá. Siempre al abrir tu palabra, pedimos la bendición especial de tu Espíritu porque queremos entenderte. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, antes de comenzar con nuestro estudio, si todavía no lo has hecho, te pedimos que le des al botón rojo para que te suscribas a nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Forest City y así te llegarán notificaciones al momento en que cualquier programa, cualquier video que salga en nuestra página de YouTube te llega instantáneamente. Dale like también a este programa y a los programas que veas. Y te pedimos también que por favor comentes, hagas comentarios acá en los videos de estas ediciones o de cualquiera. Y también que compartas estos videos con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, con toda aquella persona que Dios te ponga en el corazón. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de Éxodo, un preámbulo. El preámbulo de Éxodo, obviamente, el Éxodo comenta la historia del pueblo de Israel siendo esclavizado hasta que es liberado. Y luego el proceso que ocurre con Israel una vez es liberado de la esclavitud. Pero es interesante que el libro de Génesis termina en una nota muy alegre. Que comienza, Génesis también tiene un periodo muy oscuro cuando José es vendido como esclavo justamente en Egipto y luego todo el proceso que pasa con la familia. Pero la historia de José termina con un final feliz donde es reunido con Jacob, su padre, que hacía años no veía. Toda su familia viene y regresa a vivir con él, le dan la mejor tierra en Egipto. La familia crece y bueno, allí pasan cosas muy lindas. Pero entonces llegamos a Éxodo y vemos que el Éxodo comienza contándonos cosas que tuvieron que pasar en el Génesis, pero vemos que Éxodo realmente también es el cumplimiento de 2 profecías que están en el libro de Génesis. Vamos a leer esas 2 profecías. Daniel, te voy a pedir que busques Génesis 12, 1 al 3, y Daniel, si puedes buscar Génesis 15, 13 al 16. Y aquí vamos a ver algo muy interesante con respecto a cómo Éxodo realmente es la historia escrita del cumplimiento de estas 2 profecías que Dios le da a Abraham. Vamos a comenzar con la primera, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, aquí la profecía que le está diciendo a Abraham es que Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación. Tú no eres nadie, tú lo que tienes, no tienes ni hijos, pero yo te prometo que si tú obedeces a lo que yo dice y confía en lo que te digo, yo voy a hacer de ti una gran nación y a través de ti todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Justamente vemos en Éxodo, y vamos a verlo ahora cuando leamos, que entra un grupo muy pequeño antes de la esclavitud y cuando son liberados es un grupo inmenso de personas. Así que Dios cumple la promesa que le dio a Abraham ahí. Y luego en Génesis capítulo 15, 13 al 16, Daniel.
15, 13 al 16. Sí. Ok, lo leemos. Dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí Dios le está profetizando a Abraham que su descendencia, esta gran familia que él va a tener, va a ser esclavizada por 400 años en Egipto. Y eso, imagínate tú, que no tienes padre, perdón, que no tienes hijos, y cuando tienes hijos que te digan, la familia, tus descendientes van a ser esclavos no por 10, 15, 20, 30 años, 400 años esclavos en Egipto. Y aquí yo quiero mencionar algo muy importante, que considero muy importante, y es que Dios no está, cuando Dios profetiza algo, Dios no está manipulando el futuro, ni controlando el futuro. Cuando Dios profetiza algo, Dios lo profetiza porque ya Dios sabe lo que va a ocurrir, ya sabe las decisiones que nosotros vamos a tomar, ya sabe todas las posibilidades de lo que va a ocurrir, y entonces nos dice, antes de que ocurra, lo que va a ocurrir para que nos preparemos. Pero no podemos entender este texto de Génesis 15 como que Dios a propósito hizo que el pueblo de Israel, de Abraham, fuera esclavo por 400 años porque él ya lo había profetizado. Como que no hay escapatoria a esta profecía y por eso tenía que ocurrir. No, iba a ocurrir porque eso es lo que Dios ya había visto que iba a ocurrir en el futuro. No sé si me hago entender Sí, con lo y que porque estoy diciendo. la decisión es siempre de uno, o sea, en este Correcto. caso del pueblo. Correcto. La decisión es de ellos. Ujú. Dios lo que ve es ya ve lo que va a pasar, pero no es que él está controlando todo. Correcto. Pero él te da la posibilidad de elegir. Correcto. Pero él ya ve lo que va a pasar, pero la elección es siempre de uno. Exactamente. O sea, uno tiene, y ellos tenían la elección. Y cuando hablamos del Éxodo, por ejemplo, ¿cómo llegan a vivir en Egipto los israelitas? A través de José. Claro, ¿y cómo José llega a Egipto? A ser vendido como... A ser vendido como esclavo. Esa decisión no fue de Dios. No, esa decisión Los hermanos decidieron venderlo a los madianitas. Los madianitas lo llegaron a Egipto y ahí desencadenó todo lo que ocurre. Que no hubieran decidido hacer eso, Imagínate. o sea, no venderlo como esclavo, sino que arreglar la situación. Exacto. De cómo, pero de ahí Entonces, volvemos más. claro. O sea, el padre era el Exacto. que generó todo el problema. Correcto. El hijo favorito. Con O sea, todas sus decisiones. y esas son decisiones de cada Exacto. uno. Dios no decidió, mira, Correcto. este va a ser tu hijo favorito. Correcto. Él- Y Dios, como sabe las decisiones que tomamos y que vamos a tomar, sabe lo que va a ocurrir y por eso puede profetizar lo que va a ocurrir. Y por eso me parece, no podemos que no entendamos que Dios estaba manipulando para que José terminara como esclavo y que fuera en Egipto y 400 años iban a pasar. No, no. Todo esto fueron decisiones humanas que se fueron tomadas y Dios simplemente se está adelantando a lo que ocurrió. Pero Éxodo es el cumplimiento de estas dos profecías. Ahora, te pregunto, recién lo mencionaste, si alguien te dice que tu familia va a pasar esa circunstancia, eh, ¿cuál será el motivo por el cual Dios le dice a Abraham lo que va a ocurrir? Mm, ¿Cuál es el motivo? sí. O sea, tiene que haber un motivo, o sea, no es por decírselo, o sea, algo tiene que ver con él. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que tenía que quedar escrito para que en el futuro los israelitas supieran que no iban a quedarse siempre en Egipto, sino que iba a haber libertad. Fantástico, esa parte yo la puedo entender. Ahora, ¿cómo lo beneficia a Abraham el hecho de saber eso, la esclavitud de su familia? Esa es buena pregunta. Sí, porque él no va a estar vivo cuando eso pase. Ujú. O sea, no va a estar vivo, no va a conocer a nadie de los que van a ser esclavos. O sea, nada. Entonces, ¿para qué Dios decirle? No sé, me parece a mí, y no sé si tienes una respuesta a tu pregunta. La respuesta... O una pregunta así. No, no es una pregunta Sí. o sea, vuelvo al punto. Sí. Imaginemos que nosotros ya somos personas mayores, muy mayores, y el Señor te dice, mira, Daniel, te voy a contar esto, tu familia la va a pasar mal así, 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 así. ¿Y para qué me lo dice? ¿Para qué me lo dice? Bueno, pero sepas una cosa, es que también los voy a proteger, los voy a cuidar, y finalmente las cosas van a terminar bien. Para mí lo que me hace pensar es que en el cariño y en el amor que Dios tiene por Abraham, por todo lo que ha ocurrido,
le está diciendo lo que va a pasar en el futuro, pero le está poniendo la manita y dice, todo va a estar bien, Sí. Abraham. Ujú. Sí, sí, sí. Tranquilo, tú te vas a morir, tú vas a descansar con tus padres, vas a entrar en buena vejez, dice, pero lo que tú has sembrado finalmente va a pasar tiempo, pero lo vas a cosechar. Sí. Y creo que eso es una buena noticia para cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Hablábamos con Ángelo hace un ratito en el auto y hablamos de la familia, de la gente que queremos, de los hijos. Y si Dios nos dijera hoy, tranquilo Daniel, tranquilo Ángelo, no va a ser fácil para tu familia, pero al fin y al cabo, yo que tengo buenos pensamientos, todo va a salir bien. Qué Sí. lindo, ¿no? Me gusta eso. Sí, no, y justamente también a esa conclusión había llegado yo cuando mencionaste la pregunta, porque nunca me la había hecho. ¿Por qué decirle a Abraham si Abraham nada que ver? Ujú. Y me surgen dos posibilidades. Una, que la vemos en Génesis, creo que es 16 o 17, cuando Dios está a punto de ir a Sodoma, que el mismo Dios le dice a Abraham, encubrirá Jehová lo que va a hacer Dios a Abraham. O sea, la relación de Abraham con Dios era tan íntima que se hablaban aún de cosas futuras. Me parece que por esa relación es que Dios también le está diciendo ahí a Abraham lo que va a ocurrir. Lo segundo, pareciera que la experiencia de Egipto fuera la terminación de la promesa de Dios a Abraham. Como que Dios le prometió a Abraham que iba a heredar una tierra, que lo iba a hacer una gran nación, pero los 400 años en Egipto parecieran como que eso no va a pasar. Porque no es una generación, no son 2 generaciones, son 4 generaciones de esclavos. ¿Quién va a heredar una tierra después de 400 años de esclavitud? Y para mí era Dios diciéndole, mira, va a pasar esto con tu familia, pero mi promesa, como tú bien dijiste ahora, pero mi promesa continúa. Yo voy a cumplir lo que te dije, aunque el ser humano se interponga, aunque 400 años pasen entre medio de lo que te prometí al cumplimiento, lo que yo dije va a cumplirse. Es que fíjate, ahora que mencionas eso, yo me lo imagino un día Abraham levantándose por la mañana y sale a caminar por el campo solo a la madrugada, ¿viste? Y ve el bochinche que tiene en la casa. Ve el bochinche del Sí. hijo que le nació fuera del matrimonio, las peleas que tienen. Y dice, ¿cómo será conciliar esto, Señor? ¿Qué clase de metida de pata he hecho yo? ¿Cómo yo estoy perjudicando a mi familia? Claro. Porque, o sea, lo que él había hecho estaba perjudicando no solamente el plan de Dios, sino estaba Correcto. perjudicando su familia. Sí. Y dime si capaz que alguien nos escucha en este momento y dice, wow, esto que yo he hecho perjudica a mi familia, perjudica Ujú. mi vida, perjudica el futuro de todos. Y yo creo que Abraham en algún momento se pregunta eso y entonces el Señor viene y le dice, mira, es cierto, no lo hiciste bien, pero al fin y al cabo vamos a terminar Amén. bien. Amén, El buenísimo. cariño de Dios por sus hijos. ¿no? Y creo que eso es un tema fundamental del libro de Éxodo. Poder darnos cuenta de ese aspecto de Dios. Sí. Vamos entonces rápido a leer Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 7. Al monte o Ponce. al bosque, como quieran. Éxodo 1, 1 al 7. Y ahora me trabé yo aquí. Ok. Ya te saqué del mar. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Esa primera generación entonces murió. Y los hijos de Israel entonces fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Muy bien, hasta ahí está el Hasta 7. el 7, ¿cierto? Fíjate ya aquí, el cumplimiento de voy a hacer de ti una gran nación, te van a nacer muchos hijos. Aquí está diciendo, entraron 70 personas con Jacob, cuando llegaron con sus hermanos, y dice que rápidamente comenzaron a multiplicarse y llegaron a ser sumamente poderosos, grandes, y llenaron toda la tierra. Tremendo, ¿no? Increíble. De 70 en adelante, chicos. Y de 70, en este momento, 400 años después, si vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 37, nos dice lo siguiente. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramses y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Wow. O sea, de 70, 400 años después, dicen la mayoría de los historiadores, y tendría mucha razón, si duplicamos el número de hombres a mujeres y niños, que sin duda pudiera haber sido más, llegamos a más de 1 millón de personas. Ujú. ¿Cumplió Dios su promesa?
sin duda. Impresionante. La cumplieron bajo circunstancias totalmente, tal vez no vistas para los que vinieron después de Abraham, pero Dios cumplió su promesa en medio de la crisis más grande que es estar esclavo. Casi más de 1 millón de personas de 70 que llegaron. De cómo controlas un pueblo así. Mm, O sea, correcto. la opresión que tienes que generar, Ujú. porque eran, o sea, más de 1 millón. O sea, Claro. solamente 600.000 hombres. ¿Qué control tienes que ejercer para tener a un pueblo dominado y que trabajen para ti, hagan todo para ti y que no haya sublevación? O sea, también esa parte de la opresión que ellos recibían era fuerte. Porque si no, o sea, ya vamos a tomar las armas y nos vamos en contra, pero no lo hicieron. Tú sabes que eso es algo que yo siempre me he preguntado cuando enseñaba historia, especialmente en los periodos de los 1800 a finales de 1800 aquí en Estados Unidos, que fue el periodo de la esclavitud más fea que hubo. Siempre veo en las películas, en las historias, que había, digamos, un jefe de una plantación y tenía tal vez 10, 15 trabajadores capataces. Y tenía 200 trabajadores, 200 esclavos. Yo decía, ¿por qué esos esclavos nunca dijeron, mira, somos más que ellos? Vamos a rebelarnos, vamos. Y me parece que pasa algo en la mentalidad del esclavo que te hace creer que tú eres inferior por la realidad que estás viviendo. Aunque eres superior tal vez en fuerza física y en números, te hace pensar que tú no tienes oportunidad de vencer. Esa es la mentalidad de esclavo. ¿Y no será que la esclavitud también te hace sentir seguro? Déjame, cuando leímos esto algo me vino a la mente. Si tú querías de que el pueblo creciese y se expandiese como se expandió, ¿dónde era el mejor lugar en aquella época para que creciese? Ejemplo que te doy. Tú dices, bueno, yo tengo 70 ovejas y yo quiero que esas 70 ovejas se multipliquen por cientos y cientos de miles. ¿Qué hago? ¿Las suelto entre el bosque y los collados y los montes o busco un lugar donde los pongo en el corral? Donde estén cuidados de todos los animales y protegidos. ¿Dónde van a crecer? ¿Dónde se van a multiplicar más? En el corral, sin duda. En el corral. O sea, fíjate que, quizás estoy equivocado, pero yo miro dentro de si bien es cierto, los errores que se cometieron para finalmente caer en Egipto, pero era el imperio más importante del mundo. O sea, dentro de ese círculo de Egipto, el pueblo israelita en cierta manera estaba protegido. No había bandoleros, nadie. Lo único que. Las guerras. No había guerra, o sea, lo que tenían donde comer, hacían ladrillos y se podían preocupar por eso. En otro lugar posiblemente hubiesen tenido que ser gente de guerra desde el principio. No sé, me parece que quizás algunas veces es necesaria la esclavitud durante cierto tiempo. Y viste, yo creo que sí, sin duda todo depende de tu experiencia, la mentalidad que tengas al momento. Los israelitas, aún cuando salieron de la esclavitud, aún todavía a veces cuando pasaban por crisis preferían que volver a ser esclavos. Habían estado seguros allí. Claro, por la seguridad que la esclavitud da, pero la pregunta entonces es, ¿la seguridad que la esclavitud da es seguridad? No, ¿O es mejor estar inseguro en la libertad que seguro en la opresión? No sé si entiendo lo que estoy queriendo decir. Sí. Y no sé, yo creo que las crisis muchas veces nos hacen mirar para atrás y decir, ay, me acuerdo cuando estaba allá, que no sufría, pero ahora que tomé esta decisión. Es que la esclavitud yo creo que te adormece. Yo creo que nos adormece a todos estar en la esclavitud porque es lo fácil, porque no tienes que pensar. Claro. No tienes que hacer nada. O sea, estás envuelto en algo que día a día es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y tienes que cumplir ciertas cosas para poder surgir. O sea, porque ellos tenían que cumplir en, no sé, 1000 ladrillos al día o todo. O sea, y tenían que cumplir eso, no tenían que pensar más. Hácete esto y eso es lo que había que hacer. Y no podías pensar y razonar y decir, no, porque eso es lo que había que hacer. Pero cuando ya tienes la libertad, como ellos tuvieron la libertad, tuvieron que ejercer fe. En esa libertad
es ejercer fe. Y esa es la libertad que te da Dios. Y en esa ejercer fe viene el miedo, viene la inseguridad, Claro. viene todo eso. Y esto, tú dices, no, mejor estaba como esclavo porque no tengo que pensar, no tengo que hacer nada. Me llegan las cosas, yo cumplo lo que me tienen que decir y sigo viviendo. Pero en la libertad que Dios te da y que Dios les dio al pueblo de Israel, tenían que ejercer la fe. Sí Claro. o sí, desde un principio, desde que ellos salen, tienen que ejercer la fe. O sea, en la libertad que Dios nos da, tenemos que tomar decisiones Ujú. sin saber lo que va a pasar. En la esclavitud, toman decisiones por ti y ya tú sabes lo que va a pasar. Me dicen que tengo que hacer esto, este es el resultado, y esto, y esto. So, sin duda está ese factor de miedo a tomar decisiones, miedo a algo nuevo, miedo al cambio incluso, que trae la libertad versus la opresión. Y sin duda no te hace pensar. Cuando piensan por ti, todo es mucho más fácil. Y no sé, a veces pienso que esta sociedad nos lleva a dejar que otros piensen por nosotros, que es un sistema de esclavitud. Y es exactamente lo mismo que la iglesia, ¿no? Igual. Sí. Todos venimos arriados como ovejas un día de servicio a la iglesia, y los que dirigen la iglesia te dicen, bueno, esto se hace así, 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 así. Entonces, tú haces lo que Claro. supuestamente los que más Sí, piensan, los que saben, los que saben. iluminados, Sí, sí, que sí. son los que saben lo que te dicen, qué es lo que tienes que hacer. Exacto. Y un día de mañana te dicen, bueno, señora, a partir de hoy, aquí cada uno piensa y hace como lo siente en el corazón. Dice, no, espérate una cosa, acá no hay norma, acá no hay regla. Yo estoy incómodo en este lugar. Pues sí, literal. Miedo a la libertad. Literal. Ujú. Gente que le da miedo el pensar por ellos mismos. Claro. Y eso es lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Ujú. Vamos ahora a leer Éxodo 8 al 12. Éxodo 1, 8 al 12. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de que el pueblo creciera tanto? Ujú. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Wow. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ok, so aquí hay dos cosas importantes que quiero resaltar. La primera es que el autor de Éxodo, que la mayoría están de acuerdo que fue Moisés, dice que después que José y toda esa generación murió, surgió un rey, un faraón, que no conocía a José. Y yo escribí aquí en mis notas, la tragedia de olvidar. Ajá. Es tan horrible cuando nosotros en el presente olvidamos que si no fuera por los que nos precedieron a nosotros y los sacrificios que ellos hicieron, las cosas que ellos tuvieron que hacer, nosotros hoy no estaríamos donde estábamos. Ujú. Entonces menospreciamos y tomamos decisiones que afectan todo el sacrificio que esta gente hizo antes que yo. Ujú. Se levanta un faraón que evidentemente olvidó que si no fuera por José y su familia, ellos estuvieran muertos de hambre. Y no es que no sabía, porque sabemos Correcto. que la historia ya desde el Exacto, principio en el exacto. pueblo, o sea, se deja muy, muy marcada la Correcto. historia. No es que, no, nunca supe de él. Él sabía Claro, tenía que haber perfectamente, escuchado. tenía que haber escuchado, tenían que haber estado marcada toda esa historia. Me recuerda lo que mencionamos en la clausura del trimestre pasado, cuando hablamos de Belsasar, ¿no? Belsasar, Yo también estaba pensando lo mismo. que Daniel le dice, tú sabías, tú viste, tú escuchaste, pero decidiste ignorarlo. Ujú. Y evidentemente que se levantó un faraón, cuando dice el versículo 8, que no conocía nada de José, muy bien puede ser lo que tú dices, Denal, de que no era literalmente que desconocía, simplemente que decidió ignorar esa parte de la historia. Y por eso puse la tragedia de olvidar lo que otros han hecho. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo crece y él dice, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar que este pueblo haga una guerra y se vaya con mi enemigo en vez de conmigo? Lo primero que hizo fue, vamos a esclavizarlos. Entonces ahí los puso como esclavos y los hicieron construir la ciudad de Pitón y Ramsés, pero termina el versículo 12 diciendo que mientras más los esclavizaban, Más crecía. más crecían, más se multiplicaban. Y les tenían miedo, dice. Y claro, imagínate. Les tenían miedo a los israelitas. O sea, y eso para mí es súper importante, porque a veces no nos damos cuenta, pero en las situaciones que pasamos, que nosotros somos los que, o sea, tenemos miedo, tenemos dudas, estamos... Sí. Y al final es nuestro enemigo el que tiene miedo.
En este Sí. caso eran Claro. ellos y parecería al revés, ¿viste? Los Ujú. israelitas, pero Bueno, eso es de y egipcio. entonces por eso los egipcios hacen todo eso Ujú. de controlarlo, de tratarlos mal, porque les tienen miedo. O sea, las Literalmente. personas que te ataquen y que nos ataquen y que nos traten de hacer todo eso es porque tienen miedo. Y eso es un buen Los que principio de, los de que vida. persiguen al final. Correcto. Cuando te sientas perseguido, amenazado por alguien, seguramente es porque esa persona te tiene miedo. Ujú. Piensa que tú puedes ser más poderoso que ella o de más influencia. Es que Y para cortarte la influencia y el poder, te lo persigue. vemos Increíble, tremendo punto. después Jesús, o sea, el Ujú. ministerio de Jesús, ¿por qué lo perseguían los fariseos? ¿Por qué querían? Porque tenían miedo, Claro. tenían miedo al pueblo, tenían miedo de Y de la que influencia que de la Jesús estaba influencia. ejerciendo. Después los discípulos más adelante, cuando Buen eran punto. perseguidos, todo. Siempre es por miedo a perder el poder, miedo a que venga, miedo a, ¿viste? Y por eso se persigue Unido a lo que estás diciendo, fíjate que el faraón empezó a pensar así cuando el pueblo comenzó a crecer. Ujú. Y Antes no. un principio de vida, cuando tú comienzas a crecer espiritualmente, comienzas a crecer financieramente, comienzas a crecer en cualquier manera, va a haber gente que se va a sentir intimidada y te va a hacer la guerra y la persecución y va a querer oprimirte para que no Ujú. crezcas. La de Faraón es una decisión política y se entiende. Ujú. O sea, más Claro. allá de que se haya olvidado y todo, para mí es una decisión política y yo la entiendo. O sea, el hombre manda a censar seguramente el pueblo y viene y le dice, che, loco, Es esta, argentino, ¿eh? che, Sí. loco. Ajá. Esta gente son más que nosotros. Claro. Son más que nosotros, son más fértiles que nosotros. En cualquier momento agarran el pico y la pala y nos Y no- tumban. Sí. Y nos tumban. O sea, entonces, él toma una decisión política. ¿Qué pasa en el ámbito religioso? Cuando un grupo de gente que piensa distinto al liderazgo de la iglesia comienza a crecer. Es lo mismo. Comienzan los miedos, comienza la envidia, comienza cómo puedo hacer para que él no crezca y yo me quede en el poder y yo me mantenga en mi posición. Y Es comienzan las exactamente lo mismo. decisiones políticas. Sí. Y comienzan las decisiones políticas. Hasta eso ocurre. Y aquellos que nos escuchan dirán, pastor, ¿y hemos visto eso? Claro, son tantos años en el ministerio, hemos visto cuando siempre que nace algo que es distinto a lo que ya se tenía, es mirado de reojo y como una amenaza. Y en la medida que ese grupo de gente crece, entonces las decisiones políticas vienen de tratar de, Claro. dice, yo no digo exterminarlos, pero sí estorbarlos. Claro. Porque esto la gente lo que hicieron fue estorbarlos. Y fíjate, es interesante que ya para este momento, no sé cuánto tiempo pasó desde que murió José hasta que llegue este faraón, pero ya eran más de 70 los que Sí, porque estaban. era toda una generación Claro, que una pasó. generación completa. Sí. O sea que ya había mucha gente, sin embargo, esos estaban viviendo muy bien Ujú. unidos a los egipcios. Pero de momento surge una persona que entonces no quiso tal vez compartir esa influencia que tenía José y su familia con el faraón, con el egipcio. Y entonces ahí comienza a mirar, en vez de, por usar una palabra, en vez de mirarlo espiritualmente, comienza a mirarlo políticamente. Y cuando miramos las cosas políticamente, estamos dispuestos a pisotear al que sea, con tal de que nuestro plan sea el que triunfe. Horrible. Que fue lo que pasó acá. Entonces, este plan, el primer plan, ¿cómo podemos hacer? Vamos a esclavizarlo. No dio resultado. Ahora vamos a leer cuál fue el plan B, la segunda estrategia del rey. Vamos a leer Éxodo 1, del 13 al 17. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Hasta el 17 dijiste? ¿O hasta el 20? Hasta ahí. Hasta el 17. Sí, hasta ahí. Ok. Ahí. ¿Cuál fue el plan B? No funcionó solamente esclavizarlos. Ahora le da el faraón estrictas órdenes a estas dos parteras. Cuando ustedes asistan a los partos, si es nene, lo matan instantáneamente. Si es nena, lo dejan vivir. Muchos eruditos dicen que la razón de esto era
obviamente para que no se siguieran procreando, y porque entonces las mujeres, la idea era asimilarlas a la cultura egipcia. No sé si ellos pensaban que era más fácil asimilar a las mujeres a la cultura egipcia que a los hombres, pero la idea era esa. Mientras menos hombres y más mujeres, las mujeres vamos a poder asimilarlas a la cultura egipcia. Pero el plan B no dio resultado, porque dice que las parteras temían a Dios, y cuando nació un hijo varón, ¿qué hacían? Lo dejaban vivir. Ujú. Entonces ahora vamos a leer, ahora sí, vamos a leer del 18 hasta el 21. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho? Porque han preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas. Dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, y él prosperó su familia. Eran una embustera las parteras. ¿Cómo era cierto? ¿Cómo era eso? Fíjate qué interesante. Yo no sé si era cierto, pero también era una mentira. Ujú. Porque una de las cosas que estaba leyendo, 2 parteras para un pueblo que tal vez tenía Tiene que haber ahí. miles de personas, o sea, tenían que haber más. No, imagínate. Y evidentemente, sin duda, podemos decir que tal vez las mujeres hebreas eran fuertes, aunque eran esclavas. Ujú. Y sabemos que cuando tú estás esclavizado y estás trabajando overtime, como decimos aquí, tal vez no tengas tanta fuerza. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que dentro de la esclavitud, Dios estaba con su pueblo. Sí, señor. O sea, les estaba dando fuerza cuando parían. Les proveyó 2 mujeres que estaban dispuestas a hacer lo que era correcto, aunque le iba a costar la vida, que es otra lección que aprendemos de estas 2 parteras. Ellas sabían que lo correcto era dejar con vida a esos niños. Y aunque el rey le dice, si dejan con vida a los niños, se puede meter en problemas, ellas están dispuestas a hacer lo que es correcto, aunque les cueste su propia vida, que es una lección para nosotros también. Ujú. Y Dios bendice al pueblo a través de estas 2 parteras, o las demás que habían, tal vez estas eran las 2 jefas de las parteras. Ujú. O sea, lo que vemos hasta el momento es de la prosperidad a la tragedia. Ujú. Y Dios estuvo en la prosperidad, pero Dios también estuvo en la tragedia. Amén. Constantemente. El faraón quiere oprimir al pueblo, pero mientras más los oprimiera para que no se multiplicaran, Dios los bendijo para que se multiplicaran. El faraón hace para que maten a todos los niños, para que no haya más niños varones, para que no pueda crearse más el pueblo, pero Dios protege y bendice también. O sea, todo el tiempo en la prosperidad y la tragedia, Dios está obrando Amén. para cuidar, salvar y proteger a su pueblo. Y por eso termina el capítulo, y con esto ya cerramos, en el versículo 22 diciendo, el último plan del faraón. No funcionó esclavizarlos, no funcionó matar a los niños cuando nacieran. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Sabes que los egipcios, y con esto sí termino, la historia de los egipcios es una historia de propaganda? Todo el registro que tenemos histórico de los egipcios era propagandista. ¿En qué sentido? Los egipcios nunca dejaron un récord de algo malo que le pasó, de una decisión mala que un faraón tomó. No hay nada malo. Todo era solo lo bueno. Y por eso fuera de la Biblia no tenemos evidencia de un faraón que tiró a los niños al río Nilo, que mandó a que mataran las parteras, que esclavizó incluso a un pueblo tan grande como este. Hay algunas por ahí, algunas indicaciones de que sí, había un grupo semítico que era diferente, que eran criadores de ovejas y todo lo demás. Pero no hay nada de lo que dice Éxodo, no hay nada en la historia de parte de los egipcios. Pero no por eso, obviamente, vamos a negar lo que la historia bíblica nos dice, aunque la Biblia no necesariamente es el libro para corroborar historias, pero sí es un libro que tiene historias. Y sí nos dice de estas 3 fases que este faraón tomó para exterminar al pueblo de Israel, pero como Dios, al final del día, triunfó, cumplió la promesa que le hizo a Abraham y estuvo con el pueblo durante esta tragedia y ayudó al pueblo a salir de la tragedia, como vamos a ver ahora en el capítulo 2. Pero bueno, terminamos esta primera sesión de Estudiemos Juntos, esta primera lección de este tercer trimestre. Y recuerda que no importa lo que estés pasando en tu vida, tal vez viviste momentos en tu vida de mucha bendición y ahora tal vez estás pasando por un momento de mucha maldición. Dios no te ha abandonado, el mismo Dios que estuvo contigo en la prosperidad está contigo ahora en esta maldición. Y no solamente está contigo, sino que está obrando para en algún momento, que Él sabe cuándo es, darte la liberación que tú estás anhelando.
Daniel, ¿puedes terminar orando, por favor? Oramos. Señor, gracias porque podemos creer en eso que acaba de mencionar Ángelo, Señor. Hemos tenido momentos muy, pero muy buenos. Hemos visto tu mano de misericordia. Y también, Señor, hemos visto que cuando han venido los momentos malos, también esa mano de misericordia nos ha alcanzado. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios que no cambia. Amén. Y bendícenos, Padre, por Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias por estar con nosotros. Dale clic al botón de suscribirse, comparte esto con otros amigos, dale like y gracias por estar con nosotros. Te esperamos el miércoles en la segunda parte de esta lección de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.